y gracias Sí, sí. Santo por estas primeras palabras. A ver, voy a hacer algo brutal en esto y entiendo que no, que quizá mi opinión no es muy correcta en términos políticos y pido disculpas si alguien esto lo pone especialmente sensible. Yo creo que estamos viendo casi un suicidio colectivo, eh, acaso el acto de irracionalidad colectiva más grande de la historia contemporánea del ser humano. No tiene ningún tipo de proporción la reacción con el problema. Y esto no implica para mí negar el problema. Lo que estoy diciendo es que la reacción no tiene proporción. Lo que hizo la humanidad en estos meses fue parar una rueda que venía girando de manera compleja desde hace 200 años. Desde la revolución industrial, que empezaron a salir humito por las chimeneas, que empezó a transitar el comercio de un lado al otro, que se empezaron a crear cada vez más contratos más complejos y más transnacionales, y la cooperación humana se multiplicó, y todo se volvió exponencial, y todo se volvió crecimiento y desarrollo y mejores condiciones de vida, y nosotros le pusimos un freno de mano brutal sin tener ni la más mínima noción de cuáles van a ser los costos, no lo sabemos hoy, no tenemos la más mínima noción de cuáles van a ser los costos, no solo económicos, sino también en vidas, los costos sociales, los costos políticos, después voy a tratar de sobrevolar esos temas, pero le acabamos de víctima del pánico, de un pánico completamente desproporcionado, de nuevo, no estoy diciendo que no hay un problema, estoy diciendo que la reacción fue desproporcionada, víctima de un pánico, le pusimos el freno de mano al mundo. Hicimos que el mundo deje de girar. No tiene ningún sentido, y me la juego diciendo esto, cuando el año que viene podamos hacer la historia de lo que fue el 2020, nos vamos a dar cuenta que no era para tanto. Nos vamos a dar cuenta que no era para tanto y que la reacción fue muchísimo peor, que el remedio fue muchísimo peor que la enfermedad. Yo esto lo estoy viendo como una pesadilla de incentivos. ¿Por qué como una pesadilla de incentivos? Porque los que tienen trabajo y recursos tienen miedo y tienen buenos incentivos para pedir que paren todo, porque tienen trabajo y recursos, no sé por cuánto tiempo, pero bueno, mientras tengan trabajo y recursos, piensan que no van a perder su trabajo y recursos. El gobierno tiene buenos incentivos para hacer que cualquier cosa, porque le pegan al gobierno que no hace nada o que considera que es mejor seguir obrando como se venía obrando. Fíjense los idas y vueltas que tuvieron que tener tipos como Trump, como Boris Johnson, como AMLO, como Cuomo en Nueva York. Entonces el incentivo del político es hacer, 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 hacer. A nadie le importan los límites. La sociedad ya no pide límites de ningún tipo. Cualquier jefe comunal desastre, puede poner barricadas para que no entren personas de otro pueblo. Cualquier persona en un consorcio puede hacer lo que se le ocurra con los vecinos. Se ha perdido completamente la legalidad. Estamos en un festival de ilegalidad donde todo el mundo hace lo que quiere. En Argentina además se gobierna por decreto. La constitución no existe prácticamente en Argentina. Alberto Fernández está gobernando con Laudato Si del Papa Bergoglio y a nadie le importa. El Congreso no sesiona. La justicia no trabaja. En mi provincia, en Santa Fe, se está hablando de emitir cuasimoneda porque el gobierno ya no puede pagar los sueldos. Hay un muerto en la provincia de Santa Fe. Un muerto en la provincia de Santa Fe y se está cayendo el sistema a pedazos. Es una falta completa de proporción lo que estamos hablando y después, si quieren, podemos discutir sobre por qué es una falta completa de proporción. Pero ¿qué consecuencias va a tener esta sobrereacción, esta overreaction terrible? Va a tener consecuencias económicas tremendas, tremendas. Cada vida que se salva tiene el costo per cápita más alto. Es como prender fuego a una ciudad para salvar a una persona. Es literalmente eso. Es completamente desproporcionado. Va a tener consecuencias políticas tremendas. Antonella ya mencionó algunas. Pero esto va a generar un estatismo como el que no vemos de hace mucho tiempo, un nacionalismo como el que no vemos de hace mucho tiempo, acaso parecido al de entreguerras, ya no solo nacionalismo, sino localismo. O sea, ya los gobernadores de una provincia discriminan ciudadanos que no son de su provincia o no les permiten entrar a ciudadanos porque estaban en otra provincia al momento de la cuarentena.
Eh, por ejemplo, lo de Morales, que me pareció tremendo. Morales diciéndole, no, ustedes se fueron afuera, hoy no pueden volver a la provincia. Como si él fuese un patrón de estancia dueño de la provincia. A esas personas no las tenés que dejar entrar no porque son de tu provincia, porque tienen su casa ahí, tienen su propiedad. Ese pedazo de suelo les pertenece. Un gobernador le dice, no, no, ustedes no pueden entrar. El control social, la gente demandando un control social es tremendo. Gente de izquierda, que hasta ayer estaba con el librito de Michel Foucault denunciando a la policía, denunciando todo tipo de control como algo intolerable, hoy pidiendo, por favor, que pongan un ejército para impedir que alguien saque a pasear al perro o salga a correr un rato. Tremendo lo que estamos viendo en materia política. Por supuesto, los impuestos que vamos a ver, el peso sobre el individuo que vamos a ver en materia fiscal, va a tender al infinito. Va a tender al infinito. Y las consecuencias sociales, de las cuales la más grave de todas, es esta. El que aceptamos considerar al otro como un infectado. De eso no se vuelve. Ese es el germen de todo conflicto. El otro como un infectado. Como un infectado sin prueba en contrario. Porque como no hay test, yo no puedo ni siquiera decir, no, mira, la verdad no estoy infectado. No, no, a vos te vamos a tratar como un infectado. Alguien dijo que es incluso peor que tratarte como un infectado. Porque si yo fuera infectado, me paso 3 semanas en mi casa, genero los anticuerpos, me recupero como se recupera casi todo el mundo, y ya debería poder salir a la calle. Pero esto es peor que se trata de un infectado. Porque o sea, uno va a tener que ser un infectado para siempre, un infectado que no se recupera. ¿Hasta cuándo? Hasta que se descubra la vacuna. 10 meses, 12 meses, 1 año y medio. El miedo nos ha llevado a retroceder como sociedad 200 años. 200 años. Es absurda la proporción entre el problema y la reacción. Absurda. El 2020 va a ser recordado como el año en que la humanidad se suicidó. Se suicidó. Ante un problema grave pero manejable, y no quiero ser peyorativo, pero digamos, es una gripe multiplicada por 10, es una gripe como la influenza multiplicada por 10, o sea, una gripe súper potente, digamos. No es una gripe técnicamente, lo estoy queriendo esquematizar así. Ante un virus de gripe por 10, la humanidad se suicidó. Esto es equivalente a que en una tribu de cazadores y recolectores de hace 200.000 años, porque se le murieron el 1% de su población de frío, decidió no salir a cazar y recolectar más. Se quedaron en la cueva todos atemorizados. Dijeron, bueno, ya veremos qué pasa mañana. Esto equivale a que una caravana de pioneros conquistando el territorio de los Estados Unidos, porque se les murieron 10% de las personas de tifus o de escorbuto o de lo que fuera, dijo, no, nos quedamos acá, no avanzamos más. Esto equivale a que nuestros abuelos viniendo en el barco, porque se les murió el 1% de la tripulación, dejaron las velas y el timón y se escondieron todos en el camarote. Es tanto el nivel de bienestar que ha logrado la sociedad por el proceso de capitalismo, de inversión, que describe también Antonella en su último libro, que nos acostumbramos a pensar que eso era lo dado y que no es algo que hay que conquistar todos los días. La salud es algo que hay que conquistar todos los días. El nivel de salud que gozamos no es gratuito. El nivel de bienestar que gozamos no es gratuito, hay que conquistarlo todos los días. La vida es un plano inclinado, o vas hacia arriba o te caes. Si te quedas quieto, te caes, porque es un plano inclinado. La gente no supone que no pasa nada. Es terrorífico ver cómo la gente en este país, que además es un país pobre, supone que 15 días sin producir no va a pasar nada. Esa es la mentalidad de empleo público que tenemos en la cabeza, de persona que trabaja en una municipalidad y supone que el trabajo es eso. Entonces digo, ¿nos hemos suicidado por un virus fuerte? Sí. ¿Muy fuerte? También. Proporcional a la reacción en absoluto. En absoluto. Y toda esta overreaction que es grave en el mundo, en Argentina es insospechadamente peor. ¿Por qué? Porque no tenemos los medios para hacer lo que hace Europa, no tenemos los medios para hacer lo que hace Asia, no tenemos ni queremos el control de policía totalitario de una dictadura como la comunista, como bien describió
Antonella, tampoco tenemos la profesionalidad y los recursos para hacer testeos masivos como hace Corea del Sur, tampoco tenemos la capacidad hospitalaria de Alemania y tampoco tenemos una sociedad muy gustosa de cumplir normas. Carlos Nino, un país al margen de la ley, reléanlo, es básicamente la descripción de Argentina una y otra vez. Entonces, cuando vos no tenés nada de todo eso, pedir cosas que no van a pasar es una irresponsabilidad. El estado real de Argentina es lo que se vio el otro día, con los jubilados ahí, todos. Eso es Argentina y te diría, hasta es bastante civilizado para ser Argentina. Hay cosas mucho peores que eso. Cuando el Estado te está diciendo, ya no quedate en tu casa, sino quedate en tu barrio, en Quilmes, en La Matanza, es porque no hay casas en muchos de esos lugares. No hay cloacas en muchos de esos lugares. Y eso es Argentina. Ahora, cada uno de nosotros que vive en una ciudad, que hace las 4 comidas, que tiene internet, que pone hashtags en Instagram, supone, víctima de una falacia de composición, que Argentina es la burbuja socioeconómica de cada uno. Bueno, no es así. Argentina va a tener inmunización de manada, como se llama, a la fuerza. Pues no va a pasar otra cosa. Porque la gente se va a morir de hambre o te va a saquear los supermercados. No hay forma, no hay estructura. Tenemos un Estado que es un elefante invisible. O sea, pesa, pero no está en ningún lado. El Estado presente es una mentira. ¿Dónde está el Estado presente? Si no se puede jugar un partido de fútbol con visitantes. No hay. El Estado fracasó hace mucho, es un Estado fallido. Entonces, nos ilusionamos con discursos muy, muy potenciados por un periodismo malvinista, un periodismo que no se ve en Argentina hace un montón de tiempo. La homogeneidad de los periodistas es atroz. Entonces, nos entusiasmamos con hacer políticas públicas que no son para Argentina. No existen, en Argentina no existen. Pero a ver, no existen en Argentina, tampoco existen en México, tampoco existen en Brasil. Por eso López Obrador y Bolsonaro están tratando de evitar estas cosas. Porque vas a una guerra civil. Porque la distancia que va a haber entre el hambre de la gente y la vidriera del supermercado es muy cortita. ¿Y qué vas a hacer? ¿Le vas a poner policías a tirarle a esa gente que no come porque vos no la dejás trabajar? Insisto, no me voy a poner en sanitarista a decir que la tasa de letalidad, aunque es muy discutible y hay literatura de los dos lados, a pesar de que todos vemos una sola parte de la literatura. Pero el considerar que la política pública la tenés que diseñar basado en lo que ve un tipo en un microscopio, es de una ignorancia supina. Decime qué biólogo pudo ver lo que iba a pasar con los jubilados. Ningún biólogo. Ahora, cualquier sociólogo, cualquier político, cualquier persona con territorio sabe que eso pasa en Argentina. Entonces, de esta cuarentena hay que salir lo antes posible, hay que salir lo más generalmente posible, con la mayor cantidad de actividad económica posible, que el que pueda vender algo venda, que el que pueda servir un café lo sirva, que el que pueda trabajar trabaje, porque lo que se viene es muchísimo peor